Comenzamos. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todo el equipo, por supuesto, que ha hecho posible la presentación y, bueno, por supuesto, yo súper contento, evidentemente, de poderlos acompañar en esta conferencia el día de hoy. De verdad, bueno, muchísimas gracias a todo el departamento, a todo lo que fue, digamos, la Universidad Tecnológica del Perú y quienes hicieron posible a través de CITIS Investiga, obviamente, la realización de este evento. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los equipos de medicina nuclear, los principios físicos y vamos a ir un poco más allá. Lo primero que vamos a conversar, permítanme aquí compartir pantalla y así lo vamos viendo en directo. Cuando analizamos justamente lo relativo a medicina nuclear, lo primero que tenemos que entender es que es una especialidad médica que se ocupa tanto del diagnóstico como del tratamiento. ¿Qué ocurre? Muchas veces la gente tiene la mala percepción o la percepción un tanto errada de que, bueno, nada, este tema, por ejemplo, de medicina nuclear, sencillamente trata de material radiactivo que utilizamos para diagnóstico y no necesariamente es así, es decir, a veces lo utilizamos para diagnóstico, otro tanto lo podemos utilizar para tratamiento y bueno, eso es lo bello y lo bonito que podemos tener en el caso de la medicina nuclear, es decir, que un material radiactivo me sirve tanto para diagnóstico como para tratamiento. Ahora bien, ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a escuchar medicina nuclear solamente en el ámbito de la oncología. Sin embargo, también nos permite diagnosticar el caso cardiológico, análisis cardiológicos, análisis desde el punto de vista, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con nefrourología, traumatología, gastroenterología, neumonología, neurología y psiquiatría. Es decir, tenemos una vasta cantidad de equipamiento y de posibilidades de visualizar a ese paciente en las diferentes áreas que les estoy comentando. Esto, por supuesto, nos trae o trae consigo la posibilidad de interpretar de una mejor manera, evidentemente, a nuestros pacientes. Entender, por supuesto, que el material radiactivo no tenemos por qué asociarlo solamente con el tema cancerígeno, es decir, que podemos utilizar la medicina nuclear también para otros objetivos, como por ejemplo, como les comentaba, el caso, si lo vemos un poco en la parte de imagenología, fíjense ustedes, un accidente cerebrovascular, lo podemos ver acá, o eso en el caso de medicina nuclear convencional, es decir, con gamma cámara, pero si utilizamos el PET con la resonancia magnética nos permite, fíjense ustedes, hacer una valoración importante a nivel cerebral de nuestro paciente. Podemos incluso estudiar enfermedad de Alzheimer, cómo es o qué áreas están más activas o menos inactivas y además cómo ha venido evolucionando ese paciente. Y así como lo podemos ver en el ámbito cerebral, lo podemos ver también en el ámbito cardiológico. Por ejemplo, fíjense ustedes imágenes como esta, a pesar que son imágenes polares o de Ice Boy, ¿no? O sea, en el caso de una especie de cortes sumados del corazón y que nos permiten hacer una valoración de la captación de material radiactivo en él, bueno, evidentemente, fíjense ustedes que nos permite a través de este tipo de estudios poder hacer incluso una valoración previa del paciente, es decir, antes de poder ver una estenosis con una tomografía y poder ver efectivamente la obstrucción de una arteria desde el punto de vista macroscópico, ya a nivel microscópico yo puedo ver desde el punto de vista funcional algún tipo de desperfecto o alteración. Entonces, cuando hablamos de medicina nuclear, estamos evaluando precisamente imágenes funcionales y por eso es que hablamos de las imágenes fisiológicas o funcionales para el caso de medicina nuclear.
¿Qué ocurre con el tema funcional? Que como estamos metabolizando, estamos haciendo la incorporación de un radionucleido con un fármaco que están integrados y se está metabolizando en el paciente, yo puedo ver a nivel celular cómo es esa incorporación. Y tanto en el cerebro como en el corazón, pero también, por ejemplo, en el caso de la tiroides, también puedo hacer valoración de tiroides, de paratiroides. Incluso podemos utilizar la medicina nuclear para el caso de cirugías radioguiadas. Es decir, que tenemos una gran cantidad de escenarios posibles en donde podemos trabajar con un material radiactivo, un radionucleido, unido, por otro lado, a un fármaco. Y por eso es que hablamos del radiofármaco. Ese radiofármaco es la integración entre un radionucleido, un elemento que está emitiendo radiación, y un fármaco que nos va a permitir dirigir a ese radionucleido al órgano o a los órganos que queremos nosotros evaluar y analizar. Entonces, bueno, teniendo en consideración todos estos factores, obviamente en esta conferencia relativamente corta no voy a profundizar en gran medida, pero sí decir que para hacer una manipulación de todo lo que tiene que ver con el material radiactivo, evidentemente tenemos que seguir una cantidad de instrucciones, una cantidad de procedimientos en lo que denominamos el cuarto caliente, y este cuarto caliente no se denomina así porque no tenga aire acondicionado, para nada, sino que allí es donde tenemos la mayor concentración de material radiactivo y por consiguiente las mayores probabilidades de contaminación con dicho material. Por ello utilizamos una L plomada para poder hacer la manipulación de los elementos. Fíjense ustedes las pinzas, los contenedores, incluso el portajeringa, es decir, tenemos una cantidad de elementos que buscan de reducir, de atenuar la cantidad de exposición a la radiación que nosotros vamos a tener porque a diferencia de otras técnicas diagnósticas, como el caso de la tomografía, mamografía, rayos X, en donde el equipo emite radiación, en el caso del SPECT o del PET, obviamente son equipos que reciben la radiación del paciente. Sí, por lo tanto son imágenes que nosotros tenemos allí en donde hay una imagen evidentemente digamos de emisión, ¿no? Es decir, el paciente emite radiación y es lo que nosotros percibimos con el equipo. Por supuesto que los equipos de SPECT y de PET pueden venir asociados o unidos o integrados con un equipo de tomografía, en donde evidentemente el tomógrafo va a estar emitiendo radiación y por consiguiente tengo dos tipos de imagen. Una imagen de emisión, la que obtengo en el caso del PET, y una imagen por transmisión, porque tengo un rayo X conocido, atraviesa el paciente que es desconocido, y lo que se transmite es lo que efectivamente llega a formar la imagen. Entonces, bien, dicho esta primera parte, en donde por supuesto en el ámbito del cuarto caliente tenemos una cantidad de elementos, pero que bueno, que son sustancialmente importantes y muy largos de conversar, nos vamos a dirigir hoy en esta conferencia solamente al caso de la gamma cámara y el SPECT, así como el PET. En el caso de la gamma cámara o el SPECT, la gamma cámara es el instrumento que me permite a mí capturar o medir, detectar la radiación de tipo gamma que puede estar llegando a los detectores. Es decir, yo tengo el paciente, a este paciente yo le inyecto, vamos a poner aquí, material radiactivo, y yo lo que tengo entonces a este nivel son la posibilidad de tener uno, dos detectores e incluso tenemos gamma cámaras de tres detectores. En cualquier caso, la gamma cámara con un solo detector solamente me permitirá hacer imágenes estáticas, imágenes de cuerpo entero, pero son imágenes, digamos, en donde no puedo tener la posibilidad de tener cortes o proyecciones. En el caso a partir de los dos detectores, yo puedo tener imágenes, digamos, reconstruir una cantidad de imágenes y poder tener o imágenes tridimensionales o imágenes en cada uno de los cortes. Por consiguiente, la gamma cámara con doble cabezal se transforma en el SPECT o lo que nosotros conocemos como tomografía computarizada de emisión, de fotón de emisión, de fotón de emisión simple. Es decir, aquí estamos considerando elementos radiactivos como por ejemplo el tecnesio 99. El tecnesio 99 es el más utilizado a nivel mundial y en el caso de Latinoamérica sigue siendo el más utilizado por la comodidad y las facilidades en su obtención, porque además lo podemos tener fácilmente a través de un generador de molibdeno tecnesio y tal cual como este que está acá, y producto del decaimiento del molibdeno al tecnesio,
entonces tenemos que el molibdeno 99 decae en un alto porcentaje a tecnecio 99 metaestable, en un porcentaje más bajo a tecnecio 99, pero cada vez que pasamos de tecnecio 99 metaestable a tecnecio 99, emitimos un fotón de 140 kiloelectronvoltios, que es el que efectivamente va a registrar y a formar parte de la imagen en el caso de estos detectores. Entonces aquí es donde nosotros vamos a registrar justamente esos fotones. ¿Qué ocurre dentro del equipo cuando nos vamos al zoom del equipo? Lo primero es que tengo una bandeja de colimación. ¿Para qué me sirve acá en este caso la colimación? Para detener aquellos fotones que vienen con una cierta angulación. Por ejemplo, este fotón que viene con un cierto ángulo, sencillamente es absorbido por el colimador y no forma la imagen. Este también logra ser absorbido por la imagen y lo que queremos idealmente es solamente recibir fotones como este que ven ustedes resaltado en azul, es decir, un fotón que proviene de un evento real. Ahora bien, ¿qué ocurre, Omar? Bueno, que dentro del paciente puede haber una desviación y puede hacer que el fotón llegue de manera perpendicular, sí, pero va a llegar con menor energía porque va a perder energía en el camino. Entonces, esto es muy importante a la hora de considerar porque los fotones que van a llegar acá, a este cristal de centelleo, van a permitir justamente transformar, ¿sí?, ese fotón de radiación de tipo gamma, lo va a transformar en un fotón de luz visible. Ahora, pero para transformar ese fotón de luz visible, luego lo vamos a traducir o se va a conectar justamente este cristal, ¿sí?, con este tubo fotomultiplicador. Entonces, ¿qué ocurre? En el cristal existe o se desarrolla la absorción de ese fotón de radiación de tipo gamma. Yo allí genero un fotón de luz visible y en esa generación de fotón de luz visible entre el cristal y el tubo fotomultiplicador tengo un gel óptico que me permite que no haya desviación de ese fotón de luz visible y en el tubo fotomultiplicador voy a tener la generación de un electrón. Dentro del tubo fotomultiplicador vamos a empezar a aumentar o a incrementar a través de una serie de dinos la cantidad de electrones. Por consiguiente, lo que quiero que nos llevemos en esta conferencia súper corta es que por cada fotón que incide voy a tener 10 a la 6 electrones que salen del tubo fotomultiplicador. Por eso yo multiplico la información que obtengo a partir de un fotón que choque contra el cristal y la puedo entonces traducir en una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica yo la puedo asociar a una imagen. Sí, las imágenes en medicina nuclear es cierto que son imágenes con relativa, a ver, con relativa baja resolución, son imágenes feas, si lo queremos ver desde el punto de vista franco y cuando la comparamos con una imagen de tomografía o con una imagen de resonancia. Sin embargo, lo importante es que aquí estamos viendo a nivel celular cuál es el comportamiento y en la medida en la cual yo puedo reconstruir o puedo tener ahora diferentes paradas de mis detectores, puedo tener una reconstrucción tomográfica de la imagen. ¿Para qué me va a permitir eso? Bueno, porque voy a poder reconstruir, por ejemplo, el corazón y voy a poder evaluar justamente cómo es la recuperación del músculo cardíaco mucho antes de siquiera ver una alteración desde el punto de vista macroscópico. Cuando vemos imágenes, por ejemplo, como tiroides, obviamente son imágenes de muy baja resolución, por lo cual el médico nuclear tiene obligatoriamente que tener una muy importante fortalecimiento de la anatomía radiológica y en particular de lo que estamos viendo en función de la biodistribución normal de un determinado radiofármaco, pero también es cierto que podemos mejorar las imágenes y para eso está nuestro equipo técnico. Fíjense que yo les dije que yo idealmente quiero solamente recibir estos fotones, los fotones de 140 kiloelectronvoltios, que llegan derechito desde el paciente, sin ningún tipo o con muy bajo nivel de interacción, de atenuación y de dispersión. Pero ¿qué ocurre? Hay un montón de fotones dispersos que van a estar llegando al detector, pero que bueno, que debido a su trayectoria chocaron contra el fémur, se desviaron y llegaron perpendicular al plano del detector. En ese caso, esos fotones dispersos han perdido energía debido a toda esa trayectoria. Entonces, en el caso de medicina nuclear, a pesar de que yo ya tengo un primer filtro, que es ese colimador físico que tiene antes de llegar al cristal, yo tengo un segundo filtro, digámoslo entre comillas, y tiene que ver con la ventana energética. ¿Qué quiere decir esta ventana energética? Que yo le asigno al equipo, por ejemplo, que trabaje con una ventana del 20%.
Es decir, que trabaje con más o menos 10%, o más o menos 15%, o más o menos 20%. Entonces él va a recibir fotones con 20% menos de energía o más 20% más de energía, y esos son los únicos fotones que me van a permitir a mí formar la imagen, es decir, todo lo que vemos en esta curva negra asociado dentro de estas lineecitas rojas. Entonces, de esa manera, lo que nos permite es que, dependiendo de la ventana, si yo hago pasar mucha radiación, voy a tener una imagen con muy baja resolución y con mucho ruido, muy distorsionada, donde no voy a poder definir los elementos. Si solamente utilizo el 10%, lo hago muy restrictivo. Probablemente si quiero hacer una evaluación a nivel de columna y necesito quitarme ruido de fondo, bueno, esa es una forma. De igual manera, cuando estoy haciendo valoraciones a nivel cerebral, pero en la mayoría de los casos trabajamos con una ventana del 20%, que me garantiza tener una cantidad importante de fotones que van a llegar al detector y que me van a permitir formar la imagen de manera adecuada. Por supuesto, hay mecanismos para hacer la corrección por dispersión, como les digo, a través de la ventana energética, pero también puedo hacer correcciones por atenuación, y eso es cuando al SPECT yo le uno o le integro un tomógrafo. En este caso, fíjense ustedes en el caso del SPECT-CT Symbia de Siemens, ¿sí? Al cual nosotros le hacemos, bueno, todos los temas de calibraciones y todo lo demás. Fíjense que aquí yo tengo el detector 1, tengo el detector 2, aquí estamos haciendo la valoración de lo que sería el centro de rotación, es decir, ponemos una fuente puntual y evaluamos que el centro de rotación de los detectores sea el adecuado, pero adicionalmente a eso tenemos acá integrado un tomógrafo. Entonces me permite tener la imagen tomográfica y la imagen de emisión, la imagen de SPECT. En ese sentido, cuando tengo ese tipo de configuraciones, obviamente voy a tener una mejor precisión, porque lo que pierdo con la imagen funcional, que es esa pérdida de resolución espacial, la voy a incrementarla de manera importante con la incorporación de la tomografía. Por lo tanto, al añadir la tomografía y el SPECT en un mismo estudio, por supuesto, añado exactitud diagnóstico, incremento la especificidad de las posibles lesiones positivas y me permite entonces distinguir elementos. Yo puedo realizar la fusión de imágenes, bien sea con dos equipos separados. Por ejemplo, en este caso, fíjense que hicimos la tomografía en un equipo e hicimos el SPECT, ¿sí? La viabilidad tumoral con tecnesio 99 en otro. Obviamente tenemos que hacer una cantidad de protocolos, hacer la fusión con métodos de fusión y registro de imágenes médicas de manera adecuada. Sí, recuerden que la fusión de imágenes no es la superposición de imágenes. Y por otro lado, tenemos imágenes como esta, en donde ya viene en el propio equipo, viene la posibilidad de integración de dichas imágenes. ¿Qué ocurre? Sobre todo cuando estamos haciendo valoraciones de gammagrafía trifásica para evaluar, por ejemplo, si hay o no hay infección de uno o más huesos y poder distinguir en dónde está ocurriendo ese tipo de lesiones. Bueno, evidentemente la información que obtengo con la tomografía me permite diagnosticar con muchísima mayor certeza este tipo de elementos. De igual manera, fíjense ustedes, por ejemplo, una paciente de 50 años, trauma en el pie, la radiografía completamente normal. Sin embargo, a nivel del SPECT se detectó que había una fractura fusionada. Fíjense qué ocurre. En el caso del SPECT de tecnesio 99, que es el elemento radiactivo, lo integramos con el MDP, el metildifosfonato. El metildifosfonato se une a los cristales de hidroxipatita en huesos. Por lo tanto, cuando yo tengo una fractura, lo que ocurre para el momento de soldar esa fractura de manera natural es creando mayor cantidad de cristales de hidroxipatita. Por eso es que puedo distinguir una lesión, por ejemplo, como ese caso que les estoy mostrando. Sí, de igual manera, por ejemplo, un rastreo con ciprofloxacina, por ejemplo, rastreo óseo, o hacer evaluaciones, por ejemplo, fíjense ustedes con cipro. Ahora, ¿qué ocurre? Por otro lado, nosotros tenemos la posibilidad del PET. En el caso del PET es la tomografía por emisión de positrón. Sí, acá en el tema del PET, ustedes observarán, tenemos dos equipos. Por un lado tenemos el tomógrafo y por el otro tenemos la imagen de PET o el anillo de PET. Es decir, en un lado tengo la posibilidad de emitir un rayos X que me va a permitir hacer correcciones por atenuación, y en el otro anillo, el que está más posterior, permito recibir la imagen que obtengo del paciente. Entonces, por un lado tengo una imagen en donde el paciente va a estar emitiendo radiación, por el otro es la que logra transmitirse, y finalmente tengo la imagen integrada o la imagen fusionada.
Sí, en algunos casos puedo tener equipos como este, en el caso de Siemens, donde se pueden separar tomógrafo y PET, en otros ya vienen juntos en el mismo gantry, la mayoría de los equipos de las otras casas comerciales vienen ya con equipos integrados. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuál es el principio físico más importante involucrado en el caso del PET? Que aquí estamos trabajando con antimateria. Y ustedes dirán, bueno, wow, Mar, imagínate, ¿estamos hablando de antimateria? Sí. Es decir, aquí estamos hablando de un elemento radiactivo, un elemento que es inestable en su núcleo, y que debido a esa inestabilidad emite, ya no emite un electrón, no emite una radiación de tipo gamma, no emite una partícula alfa, sino que emite un positrón, es decir, la antipartícula del electrón. Tiene la misma característica que un electrón, pero con carga eléctrica positiva. Entonces, cuando la antimateria del electrón se consigue con un electrón de nuestro propio cuerpo, que está allí mismo cercano a donde ha sido metabolizado este elemento, bueno, se consigue este positrón y este electrón, se aniquilan por completo, y cuando les hablo de que se aniquilan es que desaparecen completamente las masas y se transforma en energía. Por lo tanto, confirmamos día a día en cada uno de nuestros servicios de medicina nuclear la famosísima fórmula de Einstein de que E igual a mc al cuadrado. Es decir, que tenemos una relación entre la masa y la energía. Fíjense ustedes cómo dos partículas que tienen masa, carga, se transforman ahora solamente en energía y desaparecen por completo las masas. Esto es una de las cosas más apasionantes que hay, obviamente, en la medicina moderna, porque, bueno, estamos utilizando la física más actual. Ahora, así como en el caso del SPECT o de la gamma cámara, teníamos esa ventana energética para poder filtrar esos fotones que podían venir de biodispersión. ¿Qué ocurre en el caso del PET? En el caso del PET tenemos coincidencias verdaderas, es decir, que producto de una aniquilación entre un positrón y un electrón, como emergen estas dos energías, estas dos ondas o estos dos rayos gamma de 511 kiloelectronvoltios salen con 180 grados uno con respecto al otro, ellos van a poderse detectar de esta manera, es decir, tal cual, con un ángulo de 180 grados. Ahora, ¿qué ocurre? Producto de un evento como el que está ocurriendo acá en el medio, pudiera venir un fotón que ha sido dispersado y que llega y genera una coincidencia por dispersión, es decir, hay una línea de respuesta mal posicionada. En ese caso, ahí también tenemos la posibilidad de hacer un filtro por ventana energética. Podemos hacer un filtro temporal. Es decir, una vez que yo registro un fotón, tienes 9 nanosegundos, 12 nanosegundos, y ya después de allí cualquier otro fotón que cumpla con los 180 grados no lo voy a registrar porque lo voy a considerar producto de una dispersión. Pero ¿qué ocurre si de un evento, de una aniquilación, llega un fotón en esta dirección? De otro evento llega un fotón de esta aniquilación al mismo instante y forman esta línea de respuesta. Esa es una coincidencia al azar, es una línea de respuesta falsa y que no puedo corregir al 100%. Entonces, tenemos que tener muy presente que de manera natural hay una pérdida importante de resolución que tengo que considerar, no digamos importante, pero sí una pérdida de resolución que tengo que considerar a la hora de hacer mis valoraciones en el caso de mis pacientes con PET. Por supuesto, no voy a entrar en los detalles de cómo producimos el radiofármaco, porque allí en el caso del PET obviamente nos extenderíamos mucho. Lo que sí es importante es que lo realizamos en un equipo que conocemos como ciclotrón. ¿Sí? En ese ciclotrón lo que nos permite es que aceleramos una determinada partícula para que impacte sobre un target. ¿Sí? El más utilizado en el caso del PET es el flúor 18, es decir, tenemos agua enriquecida con oxígeno 18, la bombardeamos y obtenemos flúor 18, que después pasamos por los módulos de síntesis y obtenemos finalmente, entonces ahora sí, un radiofármaco que puede ser inyectado, que es el flúor 18 unido a la fluorodeoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa, utiliza la misma ruta de metabolización de la glucosa y es la que nos permite a nosotros poder hacer una valoración importante de nuestro paciente de cómo ha sido captado esa cantidad de material. Ya con esto sí me despido. Obviamente hay una cantidad de aplicaciones clínicas en el caso del PET-CT, la mayoría de ellas sí enfocadas hacia el ámbito, por supuesto, de lo que es la combinación de información funcional con el detalle anatómico, por lo cual, así como lo vimos en el SPECT-CT, tengo una mayor precisión diagnóstica y una mayor especificidad a la hora de hacer valoraciones de posibilidades en nuestros pacientes. Fíjense ustedes una imagen de PET-CT a nivel coronario que nos permite hacer ya la valoración en tiempo real ya a nivel de todas las arterias coronarias. Fíjense ustedes cómo hay una
importante afectación desde el punto de vista funcional, a pesar de que veo la arteria bien, ya veo una afectación desde el punto de vista del músculo cardíaco, y ya esto me permite a mí adelantarme en el tiempo. Y un paciente como en nuestro caso, este paciente que diagnosticamos primero por medicina nuclear, cuando luego lo llevamos al caso de cardiología intervencionista, evidentemente allí ya empezamos a obtener este tipo de imagen y obviamente a resarcir el daño con la colocación de un stent. Entonces, lo importante y lo que quiero que nos llevemos es que no es solamente oncológica la medicina nuclear. Fíjense ustedes cómo tenemos un apoyo a nivel cardiológico, a nivel también cerebral, a nivel, por ejemplo, sí, en el caso de la oncología, en lesiones de cabeza y cuello son fundamentales. En el caso de melanomas, porque nos permite hacer valoración a distancia. Sí, y por supuesto, en el caso de radioterapia, nos permite y nos garantiza tener un valor añadido importante, ¿sí? Porque la radioterapia cada vez más está siendo utilizada como una técnica de acompañamiento, bien sea con la radiocirugía o la quimio, a veces solamente con la quimio, otras veces como acompañamiento de la cirugía, pero en cualquier caso, lo que nos lleva o lo que nos trae para el tema de la medicina nuclear es la posibilidad de determinar mucho mejor lo que pudiese ser la lesión tumoral y diferenciarla de lo que pudiese ser la zona necrótica de, por ejemplo, una lesión maligna. Así pues, bueno, me despido con esto, es decir, diciéndoles que la medicina nuclear es súper apasionante. Obviamente aquí he querido hacer lo más compacto posible y que pudiésemos abordar la gamma cámara, el SPECT, que no es más que la gamma cámara, pero que me permite hacer tomas o capturas de que esos detectores pueden girar alrededor de mi paciente y por supuesto la imagen de PET-CT. En cualquiera de estos casos, siempre recuerden que estamos trabajando con un material, un radionucleido, al cual yo asocio o integro con un fármaco. Y en ese sentido, cuando tengo ese radiofármaco, entonces sí tengo la posibilidad de determinar y de evaluar cuál es ese comportamiento desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista funcional, tanto de la incorporación del material radioactivo, de la metabolización y de la eliminación o la excreción del material radioactivo. Dependiendo de qué tan rápido lo incorporo o qué tan rápido lo elimino, también hay patologías asociadas. Por ejemplo, en el caso renal, me permite a mí tener una valoración de cómo es la filtración glomerular. Por ejemplo, cuando estoy haciendo un estudio de, no sé, de tecnesio 99 con MAC3, puedo evaluar el funcionamiento a nivel de filtración glomerular y de esa manera puedo entonces analizar cómo es la incorporación y cómo es la eliminación a través del riñón. Y entonces me permite a mí tener una idea muy, muy importante para el caso de nuestros urólogos de cómo está comportándose ese riñoncito. Vamos a ver por aquí si hay alguna pregunta, algún comentario. Entendería que no. Vamos a ver, estos equipos que están desarrollados están en América Latina. Bueno, han estado y están de manera cada vez más importante. Es decir, hemos visto cómo tenemos por una parte por ejemplo, en el caso de Venezuela, sí, tenemos equipos importantes, Argentina, Brasil, ahora Bolivia está haciendo una incorporación importante de equipos tanto de PET-CT como de SPECT-CT. Colombia también tiene desarrollos importantes en medicina nuclear, Ecuador, Perú ahorita está también teniendo algunos pocos, no tantos como quisiéramos, pero la tendencia es a eso. Es decir, yo siempre considero que los equipos o los estudios no están para reemplazar unos a otros, sino sencillamente están para que nosotros podamos tener complementariedad de los estudios. Entonces, bueno, un estudio de medicina nuclear es súper, súper completo. Hay estudios en los cuales tenemos una mejor visualización de nuestro paciente cuando lo hacemos a través de
un estudio de medicina nuclear, hay otros casos en donde es mejor una resonancia o una tomografía, y por eso lo importante de tener a disposición todo el aparataje o toda la cantidad, las herramientas para poder brindarle a nuestros pacientes el estudio que ellos mejor necesiten, dependiendo de su patología. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, si no, cerramos por hoy. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias y disculpen un poquito. Lo que quería era que pudiésemos abordar los equipos en su justa medida, sí, entender que obviamente hay todo un mundo completamente distinto al caso de la tomografía, mamografía, etcétera, pero que, bueno, es súper importante y siempre a la orden, si podemos hacer después alguna otra área solamente dedicada a uno de los estudios o a alguno de los casos, obviamente con muchísimo gusto, siempre a la orden, ¿ok? Para ustedes, para ustedes. Un fuerte abrazo, cuídense muchísimo y bueno, estamos muy al pendiente.